Señor embajador, señor presidente, queridos colegas y amigos, no solo es una experiencia conmovedora para mí estar aquí, es un gran privilegio, un gran honor, y me gustaría expresar cuán agradecido estoy con todos mis anfitriones aquí, en esta escuela de drama, en la universidad y en la ciudad. Lo que voy a decir fue escrito, debo confesarlo, para una ocasión específica. Hace unos meses, en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, cuyo apodo es MoMA, se realizó la primera gran exposición de pinturas y dibujos de Antonin Artaud, con motivo del centenario de Artaud. Me pidieron que inaugurara la exposición. Me pidieron que la inaugurara con una conferencia y traté de referir mis comentarios a la cuestión del museo, de la legitimidad de una exposición de este tipo en un museo tan conocido a nivel mundial. Así que ese es el marco de estos comentarios. Pero, por supuesto, aunque están ligados a la ocasión y al lugar donde se pronunciaron por primera vez, espero que crucen esos límites. Entonces, permítanme comenzar ahora, después de haberles agradecido a todos ustedes, al señor Balas y a la señora Rishinanda. Empezaré con una pregunta, que es una cita de la primera imagen que vamos a ver. Et qui, aujourd'hui, dira quoi? ¿Y quién hoy dirá qué? ¿Y quién hoy dirá qué? ¿Qué pregunta? Ven, arroja sus letras, d'un coup, de un golpe, en un dibujo. No formula una pregunta determinada. D'un trait, con un solo trazo, se retira. No espera ninguna palabra en respuesta del dibujo. De hecho, se inscribe a su manera, y es la forma de la moda, es el hacer o la fractura de este hacer lo que me interesa aquí. Se inscribe, de hecho, a su manera, en una obra gráfica, en la puesta en espacio de cuerpos visibles, formas y líneas. Una palabra bajo la otra. ¿Podemos ver la primera diapositiva? Aquí está. Ven, et qui aujourd'hui dira quoi? Et qui aujourd'hui dira quoi? ¿Cómo está escrito justo aquí? ¿Cómo está escrito justo aquí? ¿Y quién hoy dirá qué? No es una pregunta teórica, sino un golpe en francés. Yo diría un golpe, trazo o un golpe. Específicamente, un golpe de lápiz que tuvo lugar el día de hoy, cuando fue trazado como se traza un golpe en el papel solo una vez, una única vez. ¿Y quién hoy dirá qué? Esta pregunta mimada de un golpe, de un solo golpe, no es, sin embargo, lo que llaman en inglés una pregunta retórica. Estoy pretendiendo instalar aquí, hoy, en el umbral de la exposición que tuvo lugar en el Montmartre, instalar aquí esta pregunta. Aquí está, en un museo llamado Montmartre. Aquí está una vez más, después del hecho, après coup, una vez más, en la inminencia de lo que apenas acaba de comenzar. ¿Y quién hoy dirá qué? Et qui aujourd'hui dira quoi? Hoy, en un instante, alguien va a afirmar, preguntándose a sí mismo, ¿y quién hoy dirá qué? Hoy fue, o es, 2 de julio de 1947. Durante mucho tiempo, casi medio siglo, estas palabras habrán establecido su cuerpo gráfico en un espacio único.
Sus letras manuscritas superpuestas ya se habían plantado cerca de un cráneo, coronado de azul, y sus líneas se habían alineado, extendido, apilado en color, como notas musicales, a diferentes alturas, en la superficie de cierto soporte. Estoy citando estas anotaciones cromáticas como un recordatorio. Fechan un cierto día. Fechan desde este día en que tuvieron lugar de un solo golpe. ¿Qué está haciendo este último signo de interrogación en la decisión indecisa del autor, en el borde entre dos colores? Parece suspender lo que es una pregunta solo en forma, una frase muda que intenta, a través del color, hacernos oír que ciertamente no quiere decir nada todavía, ni quién ni qué. Una cosa, porque también es una cosa, no sabe qué quiere decir, ni quién ni qué. Pero aunque no dice nada, esta frase, cosa, esta oración, cosa actúa. Cosa, acto y arte hace algo. Ella fait quelque chose, con palabras. ¿De qué manera hace lo que hace? ¿De qué façon? ¿De qué manera hace lo que hace? Esta manera, esta factura, es lo que vamos a llamar su coup. Golpe, el acontecimiento de un golpe, el acontecer de su golpe, de su trazo, de un golpe. ¿Qué es un golpe? ¿Y qué hace la factura de este acto con un museo? ¿Qué hace con un museo de arte moderno, un MoMA? Este pequeño fragmento de arte gráfico, una inscripción medio perdida en la esquina de un retrato a lápiz y pastel, un grupo de palabras colgadas en la corona azul que cubre el aire de Jeanne Deruy. Esta es la botella. ¿Y quién? ¿Hoy? ¿Dirá qué? Este signo de interrogación está inscrito, dije, el 2 de julio de 1947. La fecha es legible. Allí, donde parece formar el pedestal, justo abajo el pedestal de la firma. Antonin Artaud, 2 de julio de 1947. No sobrecargaré su significado ni su necesidad. No es imposible que por un breve momento, antes o después del dibujo, Artaud haya buscado palabras. Entonces habría decidido dejar aquí la huella irónica de una firma, suspendida para siempre en el borde de una obra cuyo tema y objeto aún deben ser interpretados. ¿Y quién, hoy, dirá qué? Una firma en el borde de la obra, pero en ella y a lo largo del borde superior, esta vez, como si Artaud hubiera querido invertir la tradición de ciertos emblemas medievales. Estos últimos, como sabéis, a menudo llevaban en la parte inferior de la imagen, cerca del borde inferior, un texto, una leyenda, lo que se llamaba una suscripción. Hoy, ¿quién podría decir por qué tuve que comenzar dejándote escuchar la voz espectral de Artaud? De hecho, sé que aquí ya se sabe como que hayas escuchado la voz de Artaud previamente en la conferencia, y debo confesar que tuve que estar en Bombay en ese momento, y me disculpo por haberme perdido el resto de la conferencia. Así que en el MoMA de Nueva York, antes de comenzar a hablar, dejé que el público escuchara la voz de Artaud, que ahora está grabada, y tenemos un registro extraordinario de su voz. Un discurso fundado en el caos, tanto reproducido como vivo, animal y sobrehumano, gritando, penetrante, cruel, más antiguo que nosotros, mucho más arcaico, pero también más joven, con el futuro que anuncia. No confundamos este futuro con el triunfo neoyorquino de un glorioso otoño, ascensión o asunción de un otoño occidental que, con razón, habría aturdido,
preocupado u ofendido a los amigos y aliados de Artaud hace unas décadas. Sin mencionar al reverendo Antonin Artaud en persona, quien a menudo se presentaba a sí mismo como un fantasma o un espectro, y no solo en lo que llamaba el regreso de Artaud de Momo. En sus interjecciones saludaba lo que él llamaba, cito, la descarga eléctrica del niño revenant. Mientras que en la página opuesta Finley afirma en estos términos, cito de nuevo, bueno, soy yo, Antonin Artaud, quien ha dicho todo esto, y es lo que quiero, porque Satanás, ese soy yo. Satán, c'est moi. Durante ese año, y especialmente alrededor del mes de julio de 1947, Artaud dibujó más y más retratos y escribió varios grandes textos sobre el rostro. Sobre el rostro, es decir, entiéndase, sobre el llamado rostro humano e incluso directamente sobre los rostros que dibujó en la corte. Me refiero al rostro que dibujó a color. Creo que tuve que decidir al menos comenzar de esta manera, con el objetivo de fechar aquí mismo, es decir, de firmar el evento del aquí y ahora, y de recordar una injunción. Si queremos escucharlo, entonces tenemos que obedecer a Artaud de Momo. Tenemos que obedecer la orden, la demanda o la imprecación. Una imprecación, como su nombre indica, también es una oración. Debemos obedecer la orden, la demanda, la imprecación que llevan la última firma de Artaud, es decir, sobre el trabajo, sobre el arte y sobre el cuerpo de quien un día se llamó a sí mismo, y para siempre, Artaud de Momo. A veces el artículo de Momo era borrado por el guión, y la pareja o el par copulaban hasta que solo quedaba uno. Una pluma, eso es, una pluma, Artaud de Momo, Artaud de Momo, y a veces incluso el guión desaparecía. La voz que se apodó a sí misma Artaud de Momo nos exhorta a exigir la singularidad del evento, es decir, el golpe, el azar, el golpe de azar, pero también el golpe indivisible, el golpe indivisible. Nos exhorta a rebelarnos contra la representación reproductiva, sea cual sea el costo, por supuesto mediante la reproducción, de nuevo, de un golpe doble, una repercusión, pero en contra de la reproducción, en contra de la reproducción técnica, en contra de la reproducción genética o genealógica. Nos exhorta a reafirmar la singularidad del golpe. Entonces, ¿qué significa la palabra golpe en francés? ¿Y qué le sucede a una pregunta cuando se hace de un solo golpe? Se hace golpe, cuando se convierte en un golpe. ¿Cuándo? ¿Cuándo da el golpe? ¿Qué tendría que ver esto hoy con un museo? Con una exposición en un museo como el MoMA. Para entregarse a la fuerza de este golpe, uno debe exponerse cruelmente, quiero decir, exhibir la exhibición. Reafirmar singularmente es a veces la afortunada oportunidad que ofrece un museo, la oportunidad de una hospitalidad a la que uno debe agradecer, ya que un museo exhibe obras originales y en principio destierra la reproducción. La gratitud, entonces, hacia el MoMA no nos prohíbe, sin embargo, plantear una pregunta aquí, pero una pregunta siempre fulminante, diría yo, fulminada por Artaud de Momo. Es una pregunta seria e inexorable sobre el museo aquí hoy, que repito hoy. Digo fulminada por un rayo. Así,
Saludo lo que veo como la propia figura de una aparición fenomenal, el evento llamado Antonin Artaud, su existencia meteórica, su paso fugaz por la literatura, la poesía, el teatro y las artes que llamamos visuales. Su aparición como un relámpago luminoso, peligroso, mortal, excepcional, así como su rayo, su coup de tonnerre en los cielos de nuestra historia, en una historia del arte cuyo concepto habrá buscado atacar y prácticamente destruir. Y esto se puede decir incluso si, como yo, uno no siempre aprueba el contenido filosófico o político, los temas ideológicos en los que, a pesar de todo, este hombre relámpago se detiene. En particular, debo decir que resisto todo en esta obra que, en nombre del cuerpo propio o del cuerpo sin órganos, en nombre de una reapropiación de uno mismo, es consonante con una naturalización ecológica y la protesta naturalista, con la contestación de técnicas, reproducciones, prótesis, parásitos, súcubos, soportes, espectros incluso, e inseminaciones artificiales. En resumen, todo lo que es impropio y que Arthur Mumu identificó rápidamente con América en 1947 en su texto, esa es la grabación que tenemos de su voz, pronunciando, entregando este texto, pour en finir avec le jugement de Dieu, para acabar con el juicio de Dios, en el que condena a América por haber realizado inseminación artificial en ese momento. Debo admitir que, a diferencia de casi todos aquellos con quienes comparto una apasionada admiración por Arthur, también estoy ligado a él por una especie de detestación razonada. Esa resistencia, pero esencial antipatía que se despierta en mí por el contenido declarado, el cuerpo de doctrina, asumiendo que uno puede disociarlo alguna vez del resto, de lo que podría llamarse, gracias a un cierto malentendido, la filosofía, política o ideología de Arthur. Esto merecería una larga explicación, pero la omitiré. Esta antipatía resiste, pero sigue siendo una alianza. Impone una vigilancia del pensamiento, y espero que el espectro de Arthur no la desautorice. Y antes de acusar a Antoine Arthur de esta rabia metafísica por la reappropriation, hay que echar la culpa a una maquinación, a la máquina social, médica, psiquiátrica, judicial, ideológica, a la máquina de la policía, es decir, a la red filosófica y política que se alió con fuerzas más oscuras para reducir este rayo viviente a un cuerpo que fue magullado, torturado, desgarrado, drogado y sobre todo electrocutado por un sufrimiento innombrable, una pasión innombrable a la que no le quedó más recurso que renombrar y reinventar el lenguaje, que era don y firmado por Arthur de Momo. Durante los últimos 10 años de su vida, sin duda los más terribles, los más heridos y los más creativos, este renacimiento glosolálico o glosopoético del lenguaje no está divorciado en su proyecto del rayo gráfico que quema todos los dibujos y retratos que se mostraron en esta exposición. Los golpes ardientes, los destellos de este rayo iluminaban todo con una lucidez incomparable, hasta el punto de inflamar los bordes y el centro, el sistema de límites y la máquina expropiadora cuya víctima él fue. Este sistema y esta máquina de letras, máquina del ser, para citar el título de una obra exhibida aquí en el museo y cuyos literatos uno debería analizar rasgo por rasgo, palabra por palabra o sílaba por sílaba. Esta es la máquina de letras, máquina del ser. El sistema y esta máquina articulan juntos en el mismo cuerpo
en la misma figura espectral, el occidente cristiano, el Dios que roba mi cuerpo, el Espíritu Santo y la Sagrada Familia, todas las fuerzas ideológicas, políticas, económicas, que son una con este ladrón de cuerpos, con la literatura, el teatro y el arte que descienden de ellos con el archivo y la jerarquía, las jerarquías sacralizadoras y envenenadas, el archivo superior de esta cultura acumulada entre Europa y la colonización americana. La institución museográfica sería una de las grandes encarnaciones embrujadas de este mal, algo así como la pirámide occidental de este archivo superior. El propio Artaud nombró este pasaje relampagueante, este destello de electricidad, la luz del mundo y la luz del universo. Fue el primero en tener esta luz en su dibujo, y lo hizo precisamente a través de las injurias insultantes que lanza, como tantas blasfemias, contra el Dios de la Sagrada Familia. En la especie de vade-mecum que acompaña el dibujo titulado, y desafortunadamente no tengo la diapositiva para este único dibujo, que es el único dibujo del que voy a hablar sin tener la diapositiva, titulado La maladresse sexuelle de Dieu, la torpeza o torpeza sexual de Dios. En este dibujo explica su propia aparente y fingida torpeza. Este vade-mecum, que también es un vade retro Satanás, recuerda la electricidad del relámpago. Pretende proponer electrocutar a Dios. A su vez, mediante el propio acto del dibujo, más precisamente al hacer pasar a través de él una nueva electricidad que recargará las baterías desgastadas de la Trinidad. Permítanme citar una traducción. La tumba de todo esperando mientras Dios juega con los instrumentos al nivel de su vientre que no ha sabido usar. Ellos mismos maladeradamente dibujados de tal manera que el ojo que los mira cae. Y luego tienes esta glosopoética, glosolálicamente, que voy a intentar leer a mi manera insuficiente. Es mi obra la que te ha hecho eléctrico, le digo a Dios, cuando tú siempre te has considerado una batería que no valdrá la batería con la que te voy a hacer un nicky-nack, donde lleva este colificher, con la que te voy a picar, viejo rascal enterocólico, donde lleva este colificher, viejo de la enterocolitis. Más tarde, el dibujo electrocuta una vez más a la Sahara, familia tras otra interjección glosopoética. 2 golpes más, 2 rifles, fusila, 2 disparos de rifle de coupe de fusila y 2 trazos de carbón. Charcual, el coupe de fusil, coupe de fusil, coupe de fusil. Explotan allí. Causan la explosión de la historia. La brillante, lo que él llama la ilustre historia de la creencia en Dios. Uno debe darse cuenta de que la sangre, los amores de Hierón, apuntan a un cierre de mano, los amores de Viprobach, fotógrafo. Todo el mundo es, cito, porque así es como, con los 4 hierros de la mesa abierta del incesto sexual, el alma que quería yacer con su padre se sienta a horcajadas como 1 caballos alrededor del falo virgen. Raíz de rifle del caballero eléctrico. Fusil, raíz de la noche eléctrica. Raíz de rifle del caballero eléctrico. Rifle para perforar. Fusil para atravesar la miseria ilusoria, la ilustre historia de la creencia en Dios. Cuando yo soy el que lo hace,
pronuncia el alma cuando yo eyaculo este pedo cobarde y le digo a mi alma, soy yo, y digo que mi alma es yo. Y si me place hacerlo con una chica que un día quiere acostarse sobre mí, hazlo, 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 y orinar sobre mí. La haré frente a y en contra de Dios. El espíritu de la retención inútil, que siempre está pedoreando sobre mí, choreando como una bomba, fusil en bomba, choreando como una bomba con su paraíso en las paredes de mi nicho craneal, donde ha incrustado su nido. Fusil en bomba, la haré en contra y a pesar de Dios, el espíritu de la retención, cacadeuse, que no cesa de pedorrear sobre mí, fusil en bomba con su paraíso, en las paredes de mi nicho craneal, donde ha incrustado su nido, pedo contra pedo, un doble disparo de rifle, un doble golpe de fusil. El trazo electrocutante del lápiz no va a recargar, no va a recargar simplemente la batería divina. Explota la bomba que Dios, el parásito, ha depositado en su cráneo, como un animal que ha tomado residencia allí, donde este Dios animal instala su descendencia, como un perro que encuentra su nicho allí, o un pájaro que incubará huevos en su nido. Sobre este dibujo, Artaud dice que es, cito, deliberadamente mal hecho, voluntariamente bâclé, arrojado en la página, como un desprecio por las formas y la línea, para despreciar la idea retomada y manejada hasta hacerla caer. La idea torpe de Dios, hecho de tal manera que no se erguía correctamente en la página. La idea torpe de Dios, voluntariamente mal dispuesto sobre la página. Habría que analizarlo. Toda la cuasi descripción. La interpretación activa y juguetona de esta maldición sexual. La torpeza de Dios. Esto provoca una admiración jubilante, notablemente en lo que concierne al juego de la tumba y la bomba, la tumba de la caída y la bomba de la torpeza divina y de una detumescencia que es tanto gráfica como sexual. El significado y la forma sonora de la palabra tombe, en francés, tombe, tomber, tombeo, tumba, calle, tumba, el significado y las formas sonoras de estas palabras. Juegan con las formas gráficas del dibujo. El texto ataca con la palabra tombeo, tumba, tumba. Y la primera frase termina o cae en su última palabra sobre la palabra tombe, como un verbo. Falsa, l'œil qui les regarde tombe, el ojo que los mira cae. Así como un verbo y no como un sustantivo. La tombe, la tumba o sepulcro, cito de la traducción, la tumba, le tombeo, la tumba de todo lo que espera mientras Dios juega con los instrumentos, a la altura de su vientre, los instrumentos que no podía usar, ellos mismos, torpemente dibujados, de modo que el ojo que los mira cae,
la tumba de todo lo que espera mientras Dios juega, con, a la altura de su vientre, los instrumentos que no podía usar, ellos mismos, torpemente dibujados, de modo que el ojo que los mira cae. Un poco más adelante, la frase se desplaza de la tumba al tombeau, del sustantivo singular. Sustantivo singular. Tumba. La tumba de mis nalgas. La tumba de mis feces. A su división o multiplicación en doble tombeau. Doble tumba. Y la trayectoria parte de mi propio cuerpo. A la vez el vientre de una madre embarazada y necrofílica, de quien emana en una caída, como en el descenso del parto, el discapacitado, buscando el regreso del cuerpo, el 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 cuerpo, luego el espíritu discapacitado de este Dios retardado. Luego, desde la tumba embarazada de mi cuerpo, la línea va hacia el ataúd, en el cual estoy, o incluso el ataúd que aún soy. La boîte de l'ange dans mon double tombeau, craquant. La caja del ángel en mi doble tumba que cruje. Crack. Así que aún estamos leyendo en este texto el comentario activo, o incluso los créditos, le generique, de la torpeza sexual de Dios, que fue dibujada en febrero de 1946. Me pregunto si no se refiere también y coincide con la imagen del mes siguiente, marzo de 1946, titulada Le Théâtre de la Cruauté, el teatro de la crueldad. El teatro de la crueldad, ese es el título de este dibujo, metonimia de toda la obra de Artaud. El teatro de la crueldad también exhibe la caja mortuoria, de una manera más identificable como un ataúd doble, doblemente doblado, alrededor de la doble momia que está ahí conmemorada, comúnmente, por así decirlo, comunificada, común-motificada por los golpes. En los márgenes de otra imagen, muerte y hombre, l'amour et l'homme. La configuración concertada del verbo tomber, caer, conjugado en 4 formas gramaticales. Tomber, tombant, tomber y tombé, caer, cayendo, caído. Esta configuración roza las cajas o ataúdes similares a tumbas, con o sin revestimiento acolchado. Se trata, entonces, de producir un efecto físico en el propio cuerpo del espectador, despojándolo violentamente de su posición objetivante como espectador, como voyeur contemplativo, afectando su propio ojo. Se trata de cambiar el ojo con el dibujo, de inventar o añadir un nuevo ojo, o, a través de la violencia de una prótesis paradójica, de restaurar un ojo perdido. A través de esta operación quirúrgica, a través del traumatismo oftalmológico producido allí por una especie de fuego o láser virtual, y Artaud nombra en este punto virtualidad, el dibujo procedería así a desprender la retina. Pero estos desprendimientos permitirían la instalación de la cosa misma. El esqueleto de la muerte en el ojo mismo, sin soporte, separado de la página, levantado de un sujetil, es decir, el sujetil es una palabra que Artaud utiliza para referirse a los papeles, al soporte, lo que está debajo del sujetil. El sujetil que figura aquello de lo que la retina queda así desprendida,
el cuerpo de la cosa misma, la muerte o su representación esquelética, vendría entonces a plantarse en la mirada. Vendría a encontrar su lugar allí donde finalmente toma lugar, es decir, en mi ojo. Lo que será importante de ahora en adelante en estos rasgos, en estos golpes, es también el ataque al soporte, al sujetil. Esta manera de poner fin al soporte estable y por ende al arte y al museo, al estado estático de la obra de arte y al estado con mayúscula punto, el estado punto, pero también a todo lo que puede ser figurado por el soporte, comenzando por la matriz o el patrix, el padre-madre, el par de pater-mater. Hablando de su dibujo, muerte y hombre, en la medida en que, cito, permanece entonces no en el espacio sino en el tiempo, Artaud de hecho sueña, me gustaría, dice, Artaud sueña con una especie de prótesis virtual de la mirada, una prótesis virtual de la mirada. Sueña con colocar un nuevo ojo en otro lugar. Le gustaría que el evento de otro tuviera lugar en el ojo. Cito. Me gustaría que al mirarlo lo más de cerca posible, uno encuentre allí esa especie de desprendimiento de la retina, esa sensación virtual de un desprendimiento de la retina que tuve al desprender el esqueleto de la parte superior de la página con una colocación para un ojo. El esqueleto, y continúa, el esqueleto de la parte superior sin la página, con su colocación en mi ojo, Así que muerte, ojo, falo, golpe. El discurso sobre la torpeza sexual de Dios se dirige primero a Dios, a un Dios imitado, incorporado en uno mismo, y el mal, la ofensa, concierne a la trágica. Historia de esta incorporación forzada. Cada dibujo, como veremos, es solo un golpe, solo asesta un golpe, y este golpe solo cae sobre alguien, en la medida en que, lejos de ser una referencia representativa, ya sea figurativa o abstracta, ataca, apóstrofa a un destinatario, en la medida en que sabe cómo asestar un golpe, un coup ferir, contra este y no aquel. Tal y tal día, en tal y tal lugar. Ahora bien, cualquier espectador del dibujo puede convertirse en el destinatario, es decir, el blanco de este golpe. Y el resultado es inevitable. Hasta donde se recibe, se ve, se lee, él, el destinatario, tiene que sentirse golpeado por el mensaje o el proyectil, el insulto o el asalto de la apóstrofa. Cito, mientras tú te tiras pedos en tus nubes, especie de incompetencia espiritual. Se dirige aquí a Dios. Mientras tú te tiras pedos en tus nubes, especie de incompetencia espiritual, surgida de la tumba de mis nalgas. Giro la caja del ángel en mi tumba de doble grieta. La polifonía de los casi homónimos de Tom y Tombo, que escanean la narrativa de la torpeza sexual de Dios. La ilustre historia de la creencia en Dios se puede escuchar rebotando de bomba a puis di bondrie pudor, mediante el alma que se desborda, que se destapa, hasta que el dibujo torpe causa nuevamente la caída de la idea, es decir, tumbar. A través de esta narrativa polifónica de aliteraciones, bombe, tomber, puis di bon, de bonder, este último está muy cerca de Bonder, es decir,
rendirse a la detumescencia, la caída del falo o el lápiz en la torpeza sexual y gráfica. También se descifra toda una genealogía de Dios, espíritu, religión, a saber, de todo lo que se engendra en la represión o retención del retenu, de la modestia y el pudor. ¿Cómo se debe leer esta retención o restricción, este retenu? La palabra es atroz y la repite alineándola tanto con la reserva modesta como con la retención intestinal de excremento. Retenu es a la vez el origen y la manifestación del espíritu, del interior, de Dios, de la santidad, de la Santa Virgen, la Vierge, o vela sagrada, le cierge. También está aquello que en la retención intestinal produce el viento del espíritu, el pedo, que Arthur también llama, cito, el gas interno del espíritu. Y no olvidemos que gas también es Geist, una afinidad etimológica y semántica. Gas, Geist, Geist. El espíritu también es fantasma, el espectro que viene a atormentar o parasitar el cuerpo propio, el extraño que debe ser expulsado afuera. Este Santo Espíritu, esta restricción, esta retención de pedos, es de lo que Arthur quiere liberarse. Pero, ante todo, quiere, a través del golpe de su dibujo, de este dibujo, asignarlo a otros y recordar que no es suyo. Se le ha impuesto como un impuesto o un perro del infierno, un impot, un sapot, por una ley de la familia santa que, ante todo, robó su propio cuerpo. Podríamos analizar todos los elementos de este dibujo, todos los trazos de tiza, coup de fusain. No es el correcto, pero este esperará. También estoy nuevamente comentando sobre esto, la maladresse sexuelle de Dieu. Todos los trazos de tiza, coupe de fusain, en azul, verde, rosa, ocre y negro, que describen, pero debería decir, más bien tejen, traman o provocan esta catástrofe universal. Al mismo tiempo, el movimiento vertical de la caída, la detumescencia del faló, cuando deja caer el esperma espectral de su espíritu, y la agitación interna o incluso fermentación de las vísceras que produce el pedo interno o gas o espíritu, en el centro del vientre femenino, en el corazón de los senos, o sein des seins, dice, quizás deja caer la leche sagrada de la familia santa a lo largo de una vía láctea divina. También es una Biblia de la nutrición interiorizada y de la deyección excremental. Retiene sobre la alquimia que transfigura la sustancia de la mierda en espíritu incorpóreo. Este catálogo clínico de psicopatología deriva todas las enfermedades del hombre de una torpeza sexual de Dios, que, a través de la usurpación y la imposición, se ha convertido dentro de sí mismo en su propia torpeza. La torpeza del hombre que carece de espíritu y está enfermo de espíritu, en mal de esprit. El mismo dibujo, en el mismo golpe, debería denunciarlo, corregirlo, enmendarlo, pero también expulsarlo mediante un exorcismo. El texto y el dibujo se engendran mutuamente. No se puede decir cuál de los dos erige al otro o precipita al otro en su llamado. Solo puedo subrayar algunas palabras en francés. Permítanme leer primero en francés. Fusil pour transpercer l'illusoire misère, l'illustre histoire de croire en Dieu. Cuando soy yo quien lo hace, pronuncia el alma. Cuando yo eyaculo esta paz foireuse y digo que mi alma soy yo, y que si me place hacer una niña que un día quiera acostarse sobre mí,
hacer caca y pipí sobre mí, la haré en contra de Dios. El espíritu de la retención cacadeuse que no cesa de pedorrearse sobre mí, cohete en bomba con su paraíso, sobre las paredes de mi cráneo, donde ha incrustado su nido. Ese es un pasaje que leí en traducción hace un momento. Y el pasaje continúa. Traduciré más o menos e insertar ciertos términos en francés. Ahora el alma debe desatascarse, se debonder, de todas las especies de sustancias sagradas que nutren esta orgía antigua del espíritu contra la carcasa de mi mente sobre el suelo de las enfermedades, porque yo, hombre, he sufrido del espíritu. Sin un alma en esta capa de mi cuerpo que pueda finalmente, después de la vida, creer que es un niño en una cama. ¿Tendrá esta alma un descanso eterno contra el gas interno del espíritu de la envidia, el gas interne del espíritu de la jalousie, del cual los hombres erigieron a Dios? Porque la retención, retenu, de la pudibundez, pudit bonderie, porque la retención de la pudibundez no es mía, sino de todos aquellos que son impúdicos de espíritu y que impusieron la Santa Virgen sobre las cosas para satisfacer sus deseos a escondidas, protegidos de la idea del escándalo y de cierges. Les impudiques d'esprit qui imposèrent la Sainte Vierge, satisfaire l'idée cierge, que arrasa el sexo del hombre para suplir la nada del espíritu. Y aquí se debe analizar la palabra esprit, de esprit, en esta proposición o exposición inaudita. Arrasar el sexo del hombre para suplir la nada con espíritu. El espíritu será, por lo tanto, un adorno, un suplemento del no ser como un cargo, impuesto, imposición del impuesto por el perro infernal, munus, y munición que viene a corromper la inmunidad originaria. El espíritu es el ser que corrompe la inmunidad originaria, definida como no ser. Pero este no ser es, en verdad, la esencia del espíritu, que no es más que su suplemento armado, el rifle o la munición con la que se arma, dont il se munit, y Hathor sigue. Este dibujo está deliberadamente mal hecho, lanzado sobre la página como un desprecio por las formas y la línea, para despreciar la idea adoptada y lograr hacerla caer, tomber. La idea torpe de Dios se hace deliberadamente para no mantenerse erguida, volontairement mal dressée, sobre la página, sino con una distribución y un fulgor de consonantes, colores y formas que hacen que face esta cosa mal hecha viva. Vuelvo a leer esta frase importante. La idea torpe de Dios se hace deliberadamente para no mantenerse erguida sobre la página, sino con una distribución y un fulgor de consonantes, colores y formas que hacen que esta cosa mal hecha viva. Cuando en ese caso hay una obra y una obra de arte, ¿dónde se debe situar virtualmente para este acto de torpeza voluntaria, para esta malfazón o este mauvais coup, este golpe mal hecho y golpe bajo, un lugar de recepción, una asamblea, un sujeto, un soporte, una pared de iglesia o museo? ¿Qué sucede en el instante en que se comete el mal? Le mal est fait, el mal satánico. Yo soy Satanás, Satán c'est moi. Él dijo. ¿Qué queda en el instante en que el mal es hecho? Le mal es bien fait, el mal también de la torpeza y de la malfazón, el mal del desprecio por las formas y las líneas, el mal, o el malo,
de la destrucción del arte y su lugar, o incluso de su archivo, su conservación acumulativa, su reproducción y su exhibición, su virtualización y la gestión museográfica de su valor añadido, su idealización canonizadora o su sublimación académica? En el instante en que el mal es hecho bien, sublima su caos, mantiene la huella del golpe asestado en un contragolpe o un doble golpe, así salva su disonancia en algunas consonantes. Esto se hace, y el mal se hace, en el instante en que, y esto ocurre de hecho en un instante, un golpe, un acto, en el instante en que él dice, donde este instante debe ser dividido o duplicado para mantener la huella de su propio golpe. Y en esta duplicidad del golpe la destrucción se conserva, pero también se conserva de la pura y simple destrucción. El mal contra el mal en el mal. La obra y la obra de arte ya han encontrado el apoyo y el lugar de recepción virtual, ya un museo, para salvaguardar la memoria de su autodestrucción. Esta salvación, si lo deseas, también significa pérdida. Y esta contradicción del doble golpe es sin duda el destino más cruel de la crueldad de la cual Arthur habrá creado su teatro. El arte se salva o se redime, quizás de la caída por aquello que en la obra de Arthur, en otras palabras, da vida a la malfazón a sí misma, da vida a la malfazón, a la torpeza. Es decir, el arte, cito de nuevo, de una distribución y un estallido de colores y formas consonantes que hacen vivir a esta cosa mal hecha. La velocidad de una precipitación es un rasgo esencial de la operación. La velocidad. La línea debe seguir el ritmo precipitado del boceto, pero esta velocidad absoluta no puede borrar la mínima insistencia del rasgo dividido en su acto por el mismo doble golpe, por su repercusión y por su eco. El dibujo mantiene la huella testigo de esta precipitación, de esta forma que salva lo mal hecho al conservarlo, exactamente como un sobreviviente y un testigo capital de la precipitación. Se apuntan ya a la cabeza de Dios y al sexo. Después de haber señalado la distribución y el estallido de colores y formas consonantes que hacen vivir a esta cosa mal hecha, causándola así a seguir viviendo, Arthur insiste 2 veces en la prisa, en lo que él llama el boceto apresurado, hâtive esquisse, y la moda apresurada, hâtive façon, cito. Testigo de la cabeza en la parte superior como un huevo apenas indicado y los rayos de cabello del pájaro que podrían haber sido solo un boceto apresurado en un dibujo más elaborado. Pero quería que su moda apresurada permaneciera. Quería que su moda apresurada permaneciera en la cima de esta marioneta roja. Lo siento. No tengo la diapositiva aquí. Como una mancha que va a extenderse sobre la ropa y se desliza hacia la pieza 6. Estoy yendo. Así que debe haber una reverberación, un residuo de la misma cosa que no permanece. Es decir, la prisa, el colapso desordenado de las pasiones que arruina todo. Debe permanecer. Debe haber un testigo de la prisa y de la moda apresurada. La moda apresurada debe permanecer. Uno debe hacer que viva y siga viviendo como testigo del colapso divino después de que se asesta el golpe y el color debe correr de la cabeza de huevo como una yema que se sonroja roja de vergüenza, como el esperma que se convierte en paz. Eso es lo que se piensa cuando cae en la representación, dijo Hegel. Otra razón que dije, es describir las huellas de un pasaje
el tiempo, el ritmo y el paisaje de una blanca noche sin sueño, la tierra y el cielo de las obras ensambladas en el museo llamado Momba, relámpago, tanto en evidencia, pero de estos dibujos que un día, comenzando en 1939, ya no pudo disociar de la escritura. Entonces nombra el relámpago foudre 2 veces. En la palabra foudre se escucha la explosión de un misil, la deflagración del aliento o la conflagración de una bomba incendiaria. Pero también se escuchan otras palabras que Artaud asocia regularmente con ella. Cerca de foudre está foudre, copulación y estímulo, que multiplica las afinidades con la palabra poudre, pólvora, una de las palabras favoritas de Artaud para designar la pólvora, así como el polvo seminal, el maquillaje o el efervescente. Polvo facial, pigmento de pintura o acuerdo que se reduce a cenizas en la destrucción por fuego. Y especialmente con el monosílabo foudre, así que tienes foudre, foudre, poudre y foudre, F-O-U, que es loco, chiflado. Y así con la palabra momo, que significa, entre otras cosas, algo como chiflado. Foudre no está lejos de foudre. Inflama el esperma viviente, y esta antorcha loca no es otra cosa que el propio cuerpo, cito. ¿Para qué es el espíritu sin el cuerpo? Pregunta Artaud en Suppos et Supplication. Respuesta: un trapo raído de muerto rayo. Así que, si el espíritu sin el cuerpo está muerto o es artificial, fluido seminal, fluido muerto o fluido seminal artificial, en cuanto al cuerpo, es esperma vital, chisem ardiente, cañón caliente. Guay la fuerza de la representación sería exponerlo. En la apertura del famoso texto de abril de 1947, titulado 10 años desde que el lenguaje se fue, Artaud suelta el rayo. Cito: 10 años desde que el lenguaje se fue, desde que en su lugar vino este trueno atmosférico, este relámpago, cette foudre, frente a la presión aristocrática de los seres, de todos los seres nobles, del asno, de la vagina, del pene, y así sucesivamente. 10 años desde que el lenguaje se fue. 10 años desde que el lenguaje se fue. ¡Qué declaración! Anuncia que el lenguaje se fue de mí, pues ha ido y me ha dejado sin él. Me ha abandonado, pero también, más secretamente, que se alejó o se apartó de mí, que tomó su partida de mí, procediendo así bajo mi impulso por el relámpago de mi dibujo. Más abajo, se aparta de mí, procediendo así bajo mi impulso por el relámpago de mi dibujo. Más abajo, se aparta de mí, procediendo como un cuerpo meteórico desprendido de él por el propio relámpago. La palabra fou, loco, se asocia con momo. Momo significa también, entre otras cosas, loco. Ahora, el relámpago del loco, la foudre du fou, pasa por el cuerpo del dibujo, más precisamente por el cuerpo de un crayon noir, un lápiz negro, y el lápiz negro de crayon noir, el cuerpo dibujando el dibujo, la lineal y rígida verticalidad que asesta el golpe, el lápiz golpea. Dice, es un plomo tan negro, negro como el mal, pero también a veces tan colorido en su ataúd de madera como el papel carbonizado por la llama.
Quiero decir con esto, esta es la sierra, los hechizos que nos están esperando. Una serie de diapositivas, estos hechizos, ¿ven? Volveré a esto.